La novela Julián Álvarez suma otro capítulo, y menudo capítulo, seguro que capítulo negro, sobre todo para el futbolista. Después de lo que vivió ayer en el Metropolitano, fue convocado para el segundo partido de Liga frente al Villarreal, que por cierto acaba empatando el Atlético de Madrid. Tremenda pitada cuando sale su imagen en el vídeo marcador, tremenda pitada cuando sale a calentar y tremenda pitada también cuando sale al terreno de juego, donde prácticamente no aportó casi que nada. Pero hubo una imagen todavía más surrealista al final del partido, cuando los jugadores del Atlético de Madrid se dirigen a la grada donde están los aficionados más radicales del Atlético para agradecer a la afición, y en ese momento Julián Álvarez se marcha solo, enfilando el túnel de vestuarios, en una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que después hemos conocido que el Atlético de Madrid fue el encargado de decirle a Julián: oye, no vayas hacia allá, mejor tratamos de protegerte de esta manera. La gran pregunta, chicas, Mireia, Pilar, es si, entre otras cosas, el Atlético se equivoca con esa decisión y en vez de protegerlo, lo que hace es exponerlo aún más. Y sobre todo, también os pregunto qué final va a tener esta novela, porque está ahora mismo, vamos, para sacar palomitas o lo que sea. Está que arde esto, Ana. Mireia, arranca Está contigo, que ¿cómo arde. estás? Todo mal. Todo bien, bueno, a ver, es un tema muy complicado, es un tema muy complicado porque, a ver, se equivocan varios en esta historia. El primero en equivocarse, me parece que lo compartimos todos, es Julián cuando habla en medio del Mundial y hace esas declaraciones públicamente, siendo jugador del Atlético de Madrid, un club que pagó por ti 90 millones de euros, la segunda compra más cara en la historia del club después de Joao Félix, y siendo todavía que tienes contrato hasta por muchos años más con ese club, dices y hablas de un sueño, que te gustaría cumplir un sueño y que lo mejor es que acepten una transferencia para poder cumplir y realizar ese sueño, que es vestir la camiseta del Barça, o sea, es un eterno rival, ¿no?, del Atlético de Madrid. Empezando por ahí, después creo que hay formas también de tratar de enderezar un poquito la situación, y creo que ayer, Ana, con esto que describes tú que sucedió, no fue una decisión acertada por parte del club. ¿Por qué? Porque es cierto que a lo mejor el fondo o la intención del Atleti es cuidarlo y evitar que tenga ese encontronazo con la afición, pero creo que la imagen que termina quedando es un Julián abandonando a sus compañeros y saliendo él solo por el túnel hacia los vestuarios mientras su grupo de equipo se queda saludando a la gente. Yo creo que esa imagen realmente chocó y creo que está mal planteado, porque ya una vez decides convocarlo, una vez lo citas para que acuda al estadio a reencontrarse con la gente, abucheos obviamente y pitidos de por medio, creo que ya tienes que dejar que todo fluya, ¿no? Y que todo suceda como tiene que suceder, y creo que ahí el Atleti sí se equivocó a la hora de decirle o de comunicarle que tenía que irse a los vestuarios y no dejarlo con los compañeros. Obviamente sabíamos que el regreso de Julián Álvarez iba a ser de esta manera, no imaginábamos un escenario, Sí. sobre todo después de lo que ha pasado y tal, y como es la afición del Atlético de Madrid muy enfadada. Pero ¿cómo valoras tú precisamente eso que mencionaba Mireia, Pilar, ese tema de gestionar ese momento en el que yo decía, sí, lo tratan de proteger, lo ha dicho el Cholo Simeone, lo han dicho los directivos, lo han dicho sus propios compañeros, pero es que esa imagen es demasiado significativa, es muy, muy dura. Y lo decía el Cholo, que querían protegerlo y explicaba, ¿no?, lo que pasó. Pero ¿cómo lo viste tú y con qué te quedas de eso? Fue una pésima decisión, no sé a quién se le ocurrió, porque va en detrimento completamente del jugador y del mensaje que están intentando mandar, que es el de, bueno, Julián, si se queda, lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar. No puedes separarlo. Yo entiendo que a lo mejor quisieron evitar el hecho de que Julián llegara con la afición y empezaran a abuchear a todo el grupo de futbolistas. Tal vez eso fue lo que pensaron y dijeron, es más fácil separarlo. Pero si hubiera sucedido, incluso sintiendo el apoyo de sus compañeros, estando todos juntos, a lo mejor hasta compartían con la afición de, hey, no, calma, esto hubiera roto un poco el hielo y hubiera minorado la situación. Esto lo único que hace es encenderla. ¿Por qué? Porque lo siguen viendo como un ente que ya no quiere estar ahí, un ente externo, alejado del grupo, alejado de la afición, alejado del club, y esto evidentemente le ha dado, como dices, la vuelta al mundo y ha generado muchísima más aprensión por parte de la afición en cuanto al tema de que Julián directamente dijo que no quiere seguir ahí.
hace unos días creo que fue Gilmarín el que dijo, bueno, en 2 partidos se les olvida, y yo entiendo que hay gente que toma el antecedente de Antoine Griezmann. A ver, Antoine Griezmann ya era una leyenda del Atlético cuando se fue y regresó, era una situación distinta, y se subestima a la afición también, diciendo que en un par de partidos lo van a perdonar o que tal vez si empieza a marcar goles se les va a olvidar. La afición que quiere a su equipo, que realmente vive por su equipo, muchas veces no perdona este tipo de acciones. Y vamos a ver qué pasa con Julián. Probablemente sí termine saliendo, pero si no, va a ser una auténtica pesadilla para él, más de lo que ya está haciendo. Entonces yo creo que hay que darle el debido respeto a la afición, que está molesta porque sabe que un jugador no quiere seguir vistiendo esos colores, pero también hay que ser muy inteligentes en cómo se maneja esta situación, porque todo lo que se ha hecho hasta el momento me parece que ha sido equivocado. Hasta las mismas declaraciones del Cholo, que sí, ya salió ahora a decir esto que leíamos, y también salió a decir que él no estaba al tanto de los insultos que le había gritado la afición en el partido de debut frente a Málaga, pero después del partido, cuando le preguntaron en conferencia que él no estaba al tanto de esas palabras, él dijo, a la afición se le respeta. Entonces, hay como que mensajes que se contradicen y que no están ayudando para nada en esta situación. Totalmente. Y bueno, y luego, lógicamente, el gran protagonista, que es Julián. La cara de Julián ayer era un poema en la previa, Tremendo. en el banquillo, en el terreno de juego, cuando se va solo. Yo entiendo que tú te puedes ir de un club, yo entiendo que tú puedas aspirar a jugar en otro equipo, que no estés contento por X motivo, Claro. pero hay maneras de irse, hay maneras de expresar que quieres cambiar de aires, y yo creo que aquí también Julián, obviamente, todas estábamos de acuerdo, y creo que todo el mundo, en que está mal asesorado, ha estado mal asesorado, pero hay maneras y maneras. Y yo ayer, fijaros que esperaba, yo lo entiendo, la situación que tiene que pasar no es nada agradable, pero esperaba otra cosa de Julián, la verdad. No. No sé si estáis conmigo, Mireia. Pero por la cara, No, por lo que un jugó, poco por por, cómo exacto, un poco interpretó. por cómo jugó, un poco por, pues no sé, si tiene que haber algún tipo de Es que, declaración. O sea, yo entiendo que él está esperando hasta el final del ujú, mercado, pero también es verdad que totalmente. él tiene la opción, en teoría, de poder salir a otro equipo, ¿no? Están barajando la opción de irse al Arsenal, y según tengo entendido, o las informaciones que hay, es que él tampoco quiere salir al Arsenal. Él quiere Barça o nada. Ujú. Totalmente. Yo creo que él está esperando, Ana, justamente eso que dices, que termine y que cierre el mercado de pases para ver qué respuesta toma ante la gente, porque es cierto que si se termina quedando en el Atleti va a tener que lanzar un comunicado, expresarse públicamente y pedir disculpas, claro, por lo que había dicho, porque, a ver, yo creo que hay mucha gente que está, lo que decía Pili, subestimando a la afición. La afición es una afición que tiene mucho respeto por su club y que quiere que el jugador que viste su camiseta también lo tenga hacia el escudo. Entonces creo que en este momento Julián, yo creo que porque ha estado muy mal asesorado, no lo ha hecho, le ha faltado al respeto al club, que pagó 90 millones por él, insisto, porque es una cifra y es un club que le dio lugar para que fuera esa estrella o esa figura de equipo que no podía encontrar justamente en el City con Pep Guardiola, porque estaba a la sombra un poco de Haaland, ¿no? Entonces creo que también un jugador de fútbol tiene que entender el contexto, y obviamente que tiene todo el derecho del mundo de querer salir y querer incluso cumplir ese sueño que tiene que ser verdad, o sea, pero guárdatelo, negocia privadamente y trata de hacer las cosas mejor. Yo creo que no podía tener una buena solución o un buen camino el hecho de expresar todo esto públicamente y no pensar en las consecuencias que podía tener. El tema del Arsenal, Ana, estoy con la misma información. A mí me dicen que el Arsenal y el Atleti sí habrían hablado, sí habría un acuerdo en cuanto a lo económico, pero el jugador es el que no quiere volver a Inglaterra. Por temas, me dicen desde Argentina, de papeles o de permisos del país, de la propia Inglaterra, en cuanto a su familia. Eso es lo que a mí me cuentan desde Argentina. Bueno, pues esas son las informaciones que tiene Mireia. Podría haber acuerdo para negociar esa salida al Arsenal, pero Julián no está por la labor por esas circunstancias. ¿Cómo crees que va a terminar la novela de Julián Álvarez? Pilar, y otra cosa, yo también me preguntaba ayer, bueno, pues si no está, si la situación es esta, pues no lo convoques, espera un poco a ver qué ocurre, o no lo pongas a jugar. O sea, porque es que, aunque también luego piensas, si es que esto tarde o temprano tiene que pasar, a lo Claro, mejor mira que ya va a pasemos suceder. página cuanto Claro. antes y sigamos adelante, ¿no? A ver, ahora estamos a 24, todavía quedan algunos días para que cierre el mercado y a ver, posibilidades habrá, dependerá de que Julián las acepte, ¿no? Por ejemplo, la del Arsenal, pero
Son 500 millones la cláusula, como lo decíamos hace rato. La máxima oferta ha sido de 150 millones, que fue la del Real, y al momento nadie le ha llegado a esa cifra. Si el Atlético sabe que ya hay alguien que ofreció eso, no va a bajar sus pretensiones. Me parece ya muy complicado que salga un tercero en discordia. No va a ser el Barcelona, eso ya quedó claro. Si no acepta lo de Inglaterra, me parece difícil que llegue otro club y diga, ok, yo lo quiero. Y creo que lo que va a suceder es que se va a quedar. Se va a quedar y va a tener que lidiar con la situación de haber hablado antes, de haber hecho esas declaraciones públicas, de haber enardecido a la afición con esta decisión que no fue de él, que fue el club, y que al final, no sé cómo lo tomen, ¿no? Van a decir, una justificación, que digan que es del club, pero bueno, al final ellos lo sienten como, pues sí, un desaire que no haya estado dentro del grupo después del partido, y va a tener que rendir mejor de lo que lo ha hecho, porque los goles que marcó la temporada pasada, o sea, pasó de 29 en la primera a 20 en la segunda, tampoco es una cifra de un centro delantero que quieran muchos clubes. O sea, sabemos lo que te puede dar Julián, pero si hablamos de números específicamente, necesitas estar al nivel de un Harry Kane, de un Kylian Mbappé, o sea, saber que tienes la manera de poder generar ese tipo de goles, más allá de lo que has hecho con Selección Argentina. Y está justamente los 20 más 29 que ha hecho con el Atlético. Entonces, tiene que enfocarse en eso, en rendir, en saber que si él hace goles, que si se convierte en ese jugador, pues obviamente en el mercado va a tener muchas más opciones. Ahora mismo la situación se ve muy complicada. Y ahí tiene una gran papeleta el Cholo Simeone, que en caso de que Julián continúe, pues le va a tocar tratar de sacarle juego el mayor rendimiento y convencerlo, ¿no?, de que puede triunfar en el Atlético de Madrid. También sus jugadores, ayer habló Giuliano Simeone, le apoya el vestuario. Esto dicen, aunque hay algunas fuentes que dicen también que el vestuario empieza a hartarse de Julián Álvarez y de esta novela. Pero ayer Giuliano decía, vamos a morir por él en la cancha y luchar juntos. También acaba de llegar el Cuti Romero, gran amigo suyo en la selección. Decía en la presentación que lo veía muy centrado y muy bien. Yo creo que también esto puede ser una bomba, ¿no?, de relojería dentro de un vestuario, Mireia. Fíjate, claro, es que al final es un malestar continuo con el jugador, con sus compañeros, con el técnico, con el club, obviamente con el presidente y con la afición, que termina siendo lo más importante, me parece. Entonces hay mucha tensión, Ana, hay mucha tensión, y creo que la situación se tiene que terminar de alguna manera. La solución, ¿cuál es? A ver, lo fácil, lo que dice la gente que no es del Atleti, que dejen que se vaya. Bueno, ¿os acordáis del caso de Neymar, por ejemplo, con el Barça, que quería irse y el Barça no lo dejaba irse? Al final tuvieron que pagar la cláusula. Él puso los 222 millones de euros, después el PSG se lo dio, pero era un club que en ese momento no quería que se fuera el jugador brasileño. Pasa lo mismo con el Atleti. Tiene todo el derecho el equipo a decir, es nuestro jugador, si no hay una oferta que llegue a esto, no voy a dejar que se vaya. Y sinceramente le hemos hecho firmar un contrato que le ha aceptado las condiciones y ha aceptado que su cláusula sea de 500 millones de euros. Dicho esto, creo que lo mejor es que pase el tiempo, que él empiece, como decía Pili, a hacer goles, a demostrar que es ese jugador por quien se pagó lo que se pagó, que viste la camiseta de la selección argentina, siendo pieza fundamental también, y me parece que tiene cualidades para hacerlo. El tema ahora va a ser lo mental, cómo afronta Julián Álvarez toda esta situación y encara, ¿no?, un poco esa vuelta y ese encuentro con la afición colchonera. Totalmente, bueno, dicen que el tiempo lo cura todo. Vamos a ver si es verdad en el caso Julián Álvarez. El próximo partido del Atlético de Madrid es frente al Sevilla, en el Pizjuán. Veremos qué ocurre. Buen partido, Sí, bueno, a ver si ahí le metemos un poco de mano. Las cosas. Pero bueno, el que podría ser, quién sabe, porque es que la vida da muchas vueltas. El próximo club o no de Julián Álvarez, el Barça, juega el jueves frente al Athletic Club de Bilbao, y en cuanto termine el partido aquí estaremos en la Liga al Día para el mejor resumen, los mejores comentarios y también para pasarlo bien en esta nueva jornada de Liga. Chicas, ha sido un placer de verdad y nos vemos en la próxima. Adiós. Abrazo.